Bueno, familia, muy buenas noches. Empezamos con un buen mensaje para el día de hoy. Un buen mensaje que se ha titulado Escucharlo no será suficiente. Escucharlo no será suficiente. Este mensaje viene porque es impresionante cómo leyendo la palabra, familia, leyendo la palabra, ver cómo habían multitudes siguiendo a Jesús. Multitudes que a donde él iba, ellos lo seguían. Multitudes escuchando cada enseñanza, multitudes escuchando cada palabra que Dios soltaba, pero no a toda la multitud, no toda la multitud fue sana, no toda la multitud recibió milagros, no toda la multitud recibió una respuesta, no toda la multitud recibía aquello que buscaba de parte del Mesías, de parte de Jesús. Eso no está lejos de lo que pasa en estos últimos tiempos. Eso no está lejos si uno ve tanta gente temerosa de Dios, tanta gente que busca de Dios, tanta gente que ama a Dios. Pero no todos reciben lo que quieren, no todos reciben el milagro, no todos tienen esa visitación. Y aparentemente todos leemos, escuchamos, escudriñamos y practicamos, ¿verdad? La misma palabra de Dios, la misma Biblia, en diferentes versiones, en inglés, en portugués, en arameo, en griego, en la que usted quiera, pero es la misma palabra. Y decimos, pero ¿qué es lo que pasa si de pronto yo le decía al Señor, el mundo fue hecho por el poder de tu palabra y tú me has enseñado, Señor, que una sola palabra tuya bastará para sanarme, una sola palabra tuya bastará para yo ser libre, una sola palabra tuya podrá hacer muchas cosas. Y el Señor me dijo y me respondió, Dani, solo escuchar mi palabra no será suficiente. Y creo que hay alguien que tiene que saber esto. Creo que solo el escuchar la palabra de Dios no va a ser suficiente. Y tú vas a decir, pastor, pero ¿cómo así? Si todo el mundo fue hecho por la palabra, si hay un poder intrínseco en la palabra. Pero si fuera por la palabra, fíjese que yo analizo y veo en las redes sociales cómo hay gente que ha tomado por costumbre, por principio de vida, todos los días levantarse y buscar una palabra. Hay gente que se ha dedicado en el Instagram a hacer fichitas con frases bonitas, en donde todo el mundo la repostea y todo el mundo las pone para que todo el mundo la vea, algunos porque la reciben, otros porque quieren que otro la lea, otros porque quieren que la palabra sea predicada. Pero esa palabra corre y corre y corre, pero empiezo a ver la vida de cada persona y digo, ¿hasta qué punto esa palabra se está haciendo realidad en su vida? ¿Hasta qué punto esa palabra realmente está haciendo lo que está diciendo ella misma? Entiendo que cada vida es un proceso, pero había una lucha. Cuando el Señor me dice, Dani, escucharme no será suficiente, entonces yo le dije, Señor, entonces, ¿qué es eso suficiente que yo necesito para que tú hagas? ¿Qué es eso suficiente que yo necesito para que tú obres? ¿Qué es eso suficiente que yo necesito para que esa palabra se haga una realidad en mi vida? Si no es suficiente solo con escucharla. Y el Señor me llevó a tres historias puntuales en donde efectivamente su palabra tuvo un poder inagotable, increíble, sobrenatural para hacer grandes maravillas. Pero, oh sorpresa, hay una connotación en esa palabra, porque no solo escucharlo no será suficiente. Y quiero leer primero para ustedes una historia, pero escúchenme bien, fue la historia de mi amigo Pedro, cuando ellos dicen que el Señor Jesús los envió en una barca mar adentro, pero él se había quedado orando. Pero de repente dice que en la barca donde iban sus discípulos, esa barca de repente empezó la tempestad, empezó la tormenta y se empezaron a hundir. Pero dice que de la nada de repente vino Jesús caminando sobre las aguas. Óyeme esto tremendo. Y cuando viene caminando sobre las aguas, en medio de la tormenta, Pedro lo ve
y se le olvidó la tormenta, se le olvidó el barco que se estaba hundiendo y le dice, ay Señor, se ve como chévere esto de caminar sobre las aguas. ¿Por qué no me dices a mí que camine sobre esas aguas? Y leemos aquí, quiero que lea conmigo en Mateo, capítulo 14, versículos 29 al 33 del libro de Mateo. Ya usted lo va a leer allí junto conmigo. Y mira lo que dice en Mateo 14, 29 al 33. Y él dijo, esto es después de la historia que les conté. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Y fue cuando Pedro le dijo, Señor, yo quiero que me mandes a que camine. Entonces el Señor le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo que miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron, ojo, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Wow. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Me llama la atención algo tremendo en esta historia. Me llama la atención algo tremendo en esta historia. El amigo Pedro está en medio de una tempestad. Quiero que analice y usted visualice, trasládese a ese momento. La barca se está hundiendo porque hay una fuerte tormenta, hay un fuerte viento que los está estremeciendo y se pueden hundir. Obviamente, a mí también me hubiera pasado al ver a un hombre caminando sobre las aguas, que es algo sobrenatural. A mí también me hubiera aportado 5 el viento, porque eso era un acontecimiento. Y Pedro llega y dice, Señor, qué chévere que vienes caminando sobre las aguas, ¿por qué no mandas a que yo también camine? O sea, Pedro estaba seguro que si Jesús lo decía, que si Jesús lo hablaba, era suficiente poder para él poder caminar sobre las aguas. Escúchame bien eso, que aquí hay una revelación tremenda. Entonces, pastor, ¿y entonces por qué no será suficiente solo escuchar la voz de Dios? Pedro acudió a la voz de Dios y Jesús le dice, ven y camina. Pero resulta que cuando viene caminando Pedro, dice que él vio en los fuertes vientos porque no se había ido la tormenta, no se había ido el viento. Y dice que tuvo miedo y se empezó a hundir, pero que el Señor asió de él, ¿verdad? Pero me impacta que dice y aclara la palabra, y cuando ellos subieron a la barca fue que se calmó el viento. Yo no sé si usted ya me está entendiendo, usted va entendiendo por dónde va este mensaje. Había un poder intrínseco, o hay un poder intrínseco en la palabra de Dios. Pedro lo sabía, por eso le dijo, Señor, ¿será que yo no puedo ir a caminar por el agua? No, le dijo, Señor, ¿por qué tú no mandas a que yo vaya por el agua? Sabía el poder que había en la boca, en las palabras de Jesús. Pero el poder de las palabras de Jesús no calmó la tormenta en la que él estaba. Yo no sé si usted me está entendiendo. A ratos hay milagros que pasan en medio de la tormenta que usted está viviendo en su casa. A ratos usted recibe una palabra y usted en medio de tanta dificultad, usted empieza a recibir pequeños milagros, pequeñas cosas sorprendentes, pequeños detalles de Dios, pero esos detalles no quitan la tormenta. Esos detalles no calman la tempestad. No sé si usted me está entendiendo. De repente usted tiene, yo no sé, se me durmieron por acá, a veces se me fueron. De repente usted está en una dificultad, un ejemplo económica grande, y usted está pensando en las deudas, usted está pensando qué hace. Pero resulta que en medio de eso, de repente Dios te sorprende con que alguien te regaló un dulce. Ay, qué rico este dulce. Pero la tormenta sigue, las deudas siguen.
pero mi área sentimental, sí, el Señor me regaló un trabajo, pero en mi área sentimental, que es la tormenta que tengo, todavía Dios no ha hecho nada. Sí, ahora conseguí esto, pero el infierno y la tormenta que tengo en mi matrimonio todavía no se calma. Sí, Dios me consiguió esto, pero lo que realmente me está atormentando esto, no siento que, no sé si usted me está entendiendo. Hay momentos en los que en medio de la tormenta Dios los sorprende con pequeños detalles. Que usted inclusive a veces los pide o no los pide, pero allí están. Pero la tormenta no se ha ido. ¿Sabe qué pasa, familia? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Si usted quiere que las tormentas, si usted quiere que los problemas, no las pequeñas circunstancias, si usted quiere que los grandes vientos que quieren tumbar la barca de su vida se detengan, usted no se puede conformar con escuchar una palabra de Dios y ya. Usted tiene que permitir que el que porta esa palabra, Jesús, se monte en su barca para que cuando esté en la barca es cuando la tormenta se va a calmar. Yo no sé si usted me está entendiendo. Usted va a la iglesia, usted recibe una palabra, usted amenea, usted dice, esa palabra es para mí. Pero cuando usted está en su barca, cuando usted está en su casa, cuando usted está sola con su esposo, con su novio, con su, no sé, con sus hijos, en cualquier área de su vida, usted no deja que Jesús esté en esa barca. Usted se queda solo con la palabra que él le dio. Y el secreto, familia, si usted quiere que la tormenta se detenga, no es solo que escuche la palabra, con que escuchándola usted va a hacer cosas sobrenaturales, pero lo que va a calmar la tormenta es que usted permita que él se suba a esa barca. El que Jesús se suba a tu barca va a hacer que las tormentas más grandes se calmen, va a hacer que los vientos se detengan, va a hacer que él estando en la barca, que todo esté en una tranquilidad. A veces te entretienes con lo sobrenatural y Dios quiere lo natural, que lo dejes entrar en su barca. Si alguien está aquí, dígame amén, sí, me dormí, lo que sea. Gracias a los que me respondieron. Ya me sentía solo, dije, Dios mío, esto se me quedó tan cabo y reí que estaba predicando. Esto es tremendo, familia. Después dice que le adoraron diciendo verdaderamente es el Hijo de Dios. Hay otra historia, entonces ya quedamos claros en esta historia. Si queremos que se detenga el viento, más allá de la palabra que recibes, permite que esa palabra entre de tal forma de que Jesús permanezca en tu barca. Tu barca es tu vida, tu barca es esa área en la que te mueves, en tu empleo, no sé, en tu intimidad, en tu matrimonio. Hay una barca en la que Él tiene que estar, porque solo cuando Él se suba es que se va a detener. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Mira lo que dice. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27 dice, y entrando él en la barca, esta es otra historia, otro acontecimiento de otra barca. Sus discípulos le siguieron. Observe cómo empieza. Y entrando él en la barca. O sea, aquí empezaron por el principio. Aquí empezaron por el comienzo, valga la redundancia. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Es tremendo cómo en esta ocasión
En esta ocasión, él sí estaba, en esta ocasión, él sí estaba en la barca. En esta ocasión, él fue de primero el que entró en la barca, él sí estaba en la barca. Sin embargo, el que él estaba en la barca no impedía que vinieran quizás esos vientos, que vinieran esas tempestades. Y dice que ellos están en la barca y él estaba durmiendo. Y cuando ellos lo despiertan, maestro, perecemos. Él le dice, oye, ustedes sí son definitivamente de poca fe. Y ellos dicen, pero ¿cómo de poca fe? Y sabe, Dios me hablaba algo bien tremendo, familia. Cuando Jesús está en la barca, con que Él esté allí, usted tiene el total dominio, poder y autoridad para reprender lo que tenga que reprender, para echar fuera lo que tengas que echar fuera. Usted tiene la autoridad física y espiritual de su barca y de lo que ocurre alrededor de ella cuando es Jesús quien está en su barca. A veces usted se cansa de pedir oraciones. A veces usted, Señor, pero ayúdame. Y le pide ayuda de cosas que usted puede hacer. Cuando Jesús está en la barca, usted tiene la autoridad del Hijo. Usted es heredero de esa autoridad. Entonces dice que ustedes, ¿por qué son faltos de fe? Y dice que se levantó y reprendió el viento y el mar. Y todos le hicieron caso y ellos se maravillaron y dijeron, ¿quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen? Familia, usted tiene que activar. Creo que hay alguien, Dios le está diciendo. Alguien dijo cuando empezó el mensaje, no, yo sí tengo la barca a Jesús. Por eso estoy en esta reunión. Y el Señor te dice, entonces, ¿qué haces, mujer o hombre de poca fe? ¿Qué esperas para confesar, para declarar con la autoridad que yo te di? Si sabes que yo estoy en la barca, ¿por qué no le has ordenado a ese viento que se detenga? ¿Por qué no le has ordenado a la tempestad que se calme? ¿Por qué no le has dicho al mar que se sosiegue? ¿Por qué te asustas ante la furia de las olas cuando tienes a Dios en esa barca que te ha dado el poder para detenerlas? Yo no sé si alguien está entendiendo lo que Dios le quiere decir hoy. Confiesa, declara, porque uno de los poderes de cuando Jesús está en tu barca es que tienes la autoridad para reprender lo que tengas que reprender. ¿Qué es eso que está afectando tu matrimonio? ¿Qué es eso que está impidiendo que tu vida sentimental otra vez tome un sentido? ¿Qué es eso que te está impidiendo quizás? Mira, usted ve normalmente ahora matrimonios, relaciones sentimentales, gente soltera, que en todas las ocasiones le echan la culpa a que hay un enemigo que le están haciendo brujería. Eso es que me andan maldiciendo. Eso es esa vieja que me quiere hacer la vida imposible. Ese es ese hombre que quiere, mejor dicho. Es que eso es la casa donde nos fuimos, que eso allá había no sé qué. Y usted le empieza a echar la culpa. Y de pronto hasta sea cierto. De pronto usted tenga una brujita por ahí enamorada de usted que le anda echando cosas. Puede ser. Pero ¿qué le asusta? Si Jesús está en la barca, usted lo puede reprender. Usted no necesita ni siquiera llamar ni a un rezandero, ni a llamar a nadie. Usted lo puede reprender, usted lo puede calmar, usted lo puede vencer en el nombre de Jesús. Active su fe. Reconozca quién es el que está en su barca. Y si no está, pues invítelo a que duerma en su barca. ¿Sabe que la connotación que estaba durmiendo es algo bien hermoso? Porque cuando dice que él duerme, es como estuviera diciendo, él no viene de paso a tu barca. Él viene para quedarse. Cuando usted llega a un lugar y cuando usted duerme en su casa. Bueno, hay gente que se duerme hasta en la fila del banco, pero bueno, no pueden coger un bus, van 2 cuadras y ya están pescando. Pero donde usted descansa, donde usted duerme, es en donde usted siente que es su casa. Y él estaba durmiendo allí en esa barca. Yo creo que Jesús quiere descansar en tu barca. Y tú andas despertándolo. Y el Señor se despierta y te dice, ¿qué pasa? Yo estoy aquí, no te preocupes. Hay alguien que tiene que recibir esta palabra directa. ¿Crees que estoy durmiendo porque no has visto que hago nada?
pero es que no necesito hacer porque yo estoy contigo y con que yo esté contigo te basta para que avances y para que hagas, reprendas y hagas lo que tengas que hacer en mi nombre. No te preocupes, yo estoy aquí. No soy yo el que lo va a hacer, tú lo puedes hacer. Bástate mi gracia, bástate que yo estoy aquí. Yo te estoy diciendo hoy, escúchame, yo estoy en tu barca. Tú que estás diciendo, pero es que me siento sola, no te preocupes, quizás el dormido no se siente, quizás ni siquiera ronca, por eso no me sientes, pero estoy más despierto que nunca y te he dado el poder que necesitas, la fe que necesitas, la fuerza que necesitas, traeré los recursos que necesitas, lo que sea que necesites para que avances, porque sé que me tienes en tu barca. Cuida de que yo esté en tu barca, cuida de que no me caiga de ella, cuida de que no me salga. Hay un secreto en la barca. Hay un secreto de que Jesús esté en la barca. Ya vimos lo primero. Cuando Él se suba a la barca, las tempestades se van a ir. Ya vimos lo segundo. Cuando Él está en la barca, usted ni lo necesita a Él porque Él ha delegado una autoridad en usted para que usted oye serpientes, escorpiones, chismosas, vecinos, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Vamos a Lucas. Y con esto voy terminando. Esta tercera cosa. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 4. Mira lo que dice. Puede leerlo allí conmigo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y mira lo que dice aquí, y entrando en una de aquellas barcas, wow, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y como dice el cuento, y el resto es historia. Esta es la historia de mi amigo Pedro. Esta es la historia cuando Pedro, el magíster graduado con honores de la Universidad de Harvard en pesca, ¿verdad? Hizo un posgrado en la Universidad de Boston con unas especializaciones, mejor dicho, bárbaras en algunas otras universidades a nivel mundial. Era el papá de los pollitos en la pesca, traducido en un lenguaje sencillo. Era el que sabía a qué horas pescaba, en dónde pescaba, cómo pescaba, qué utilizar para pescar, qué no utilizar para pescar. Ese era Pedro. Y duró toda una noche pescando. Esta es otra historia en una barca. Y duró toda la noche pescando y pesca y nada, llamó a sus amigos, mejor dicho. ¿Qué no hizo? Toda una noche y no pudo pescar. Y en la mañana, ya cansado de haberlo intentado, dice que él llegó a la orilla del mar y estaba Jesús allí enseñándole unas parábolas a una gente que tenía allí. Y cuando llega a donde Simón, a donde Pedrito, el Señor Jesús le dice, déjame utilizar tu barca. Y dice que Jesús se subió a la barca. Dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco para él poder sentarse a enseñar. Y dice que él empezó a enseñarle a la multitud y cuando terminó de enseñarle, se volteó a donde Simón, el dueño de la barca, y le dijo, boga mar adentro
y echa vuestras redes para pescar. Pedro, cansado, trajinado, toda la noche, mejor dicho, le dijo: Señor, yo sé que tú eres el Mesías, todo lo que tú quieras, pero Señor, toda la noche ya lo hice. Yo soy el magíster con especializaciones, ya yo me estudié esta tierra, estas aguas, yo sé a dónde pescar y ya lo hice y no hay. Y si no pesqué en toda la noche, ahora menos. Y el Señor le dice: Simón, 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 deja de estar creyendo que te las sabes todas. Creo que alguien Dios le dice eso. Deja de estar creyendo que te las sabes todas, porque las has hecho todas y no te ha funcionado. Y Simón Pedro le dice: bueno, Señor, ya yo lo hice y no funcionó, pero en tu nombre echaré la red. Y ustedes conocen esa historia cuando dice la palabra que tuvieron tantos pescados, que se tuvieron que bajar ellos de la barca. Tuvieron tantos pescados que vinieron sus amigos con las otras barcas y llenaron las barcas de todos los amigos de tanto pescado que había. Hubo un milagro de multiplicación. Hubo un milagro en donde Dios sorprendió. Y yo quiero con esta historia cerrar esta palabra y que usted pueda prestarme atención a esta ministración que Dios, a esta palabra que Dios te quiere dar hoy. Yo sé que tú crees o sientes, o quizás lo seas, el mejor en lo que haces. Yo sé que sientes que eres la mejor médico, el mejor abogado, la mejor abogada. Yo sé que sientes que nadie conoce tu familia como tú y nadie te va a enseñar cómo corregir a tus hijos. Yo sé que sientes que nadie te va a decir cómo caminar con Dios porque tú sabes y conoces la palabra y tú sabes qué es lo que Dios te habla a ti. Yo sé. Yo sé que tú me vas a decir: pastor, ya yo lo he intentado muchas veces. Ya yo hice el curso completico y no tuve ningún resultado. Y transfiera esto a cualquier área de su vida. Yo sé que usted me va a decir: pastor, usted no sabe lo desgastado o lo desgastada que estoy, de tanto que he tirado esa bendita red, de tanto que he hecho y dado lo mejor de mí y no veo ningún resultado, no veo que nada pasa. Esperé la noche y no ocurrió nada y dije: va a venir el amanecer, fue peor. Puse todos mis recursos, pastor. Estoy sin nada porque lo puse todo y no vi ningún resultado. Pero sabe, no importa qué tan preparada o preparado estés, no importa qué tantas veces lo hayas intentado, Dios no trajo esta palabra para rellenar un día más. Dios no trajo esta palabra ni estás aquí por coincidencia. En este caso, el Señor Jesús llegó y entró en la barca de Simón. La barca, más allá del hábitat de Simón, de Pedro, era una herramienta de trabajo. Era su herramienta para ir a buscar el sustento para él. Yo no sé si usted me está entendiendo. Usted tiene que permitir que Jesús entre en su barca. Porque una vez él esté en la barca, el Señor hubiera podido desde abajo de la barca haberle gritado: oye, Pedro, tira la red. Pero no. ¿Sabe qué hizo primero? Esto le va a partir el coco. A mí me lo partió. Primero se montó en la barca y antes de dirigirse y hacer el milagro que le hizo a Pedro, utilizó la barca de Pedro para hablarle a los demás de él, para hablarle a los demás de la salvación, para hablarle a los demás de Dios. Deja que el Señor entre en la barca y la use para la gloria de Él, para que veas cómo Él va a hacer descender la gloria para ti. Deja que el Señor use tu barca para el servicio de Él y verás cómo Él va a ser de servicio para ti. Deja que Él haga lo que quiera hacer en la barca. Él pudo haber pensado y ser egoísta y decir: Señor, yo estoy cansado,
tirado la red toda la noche, estoy cansado, no he pescado nada, no tengo ni con qué comer, y tú vas a coger mi barca para hablarle a una gente que ni conozco. Deja que Jesús entre en tu barca, deje que la use, entréguele sus recursos a Dios. ¿En serio? Pastor, ¿cómo así? Claro, la barca eran los recursos de Pedro para su sustento, pero él le dijo: Señor, tómala, úsala para ti, para tu obra, para predicar. Pastor, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en vez de estar justificándote en tu trabajo para no ir a la iglesia, mira cómo lo que aprendes en la iglesia lo predicas en tu trabajo, en tu barca. Esto quiere decir que en vez de justificarte en tu familia para no escuchar la palabra de Dios, ves a donde tu familia y predícale la palabra de Dios. Esto quiere decir que lo que sea que tú consideres que es tuyo, entiéndelo y ponlo en las manos de Dios. Porque una vez cuando Él está en la barca y Él la usa para que su palabra siga, wow, Él va a venir y te va a decir: mira, Jezibel, Erika, Laura, Edwin, Marjoris, Lorena, Hilo, mira, María Silvana, Esmeralda, Karen, Tatiana, Elizabeth, Daisy, Carlos, Joana, Claudia, Daisy, Caterina, Angarita, Rochi, María Esther, José Suárez, Miriam, Caterine, Hilda, Allison, Yoladis. Él te va a decir: tira, boga mar adentro y lanza otra vez la red. Señor, yo no quiero, yo no voy a rogarle más a ese tipo, yo no voy a luchar más por este matrimonio, yo no voy a hacer nada por mi área sentimental, yo no voy a hacer más nada por mi economía, ya yo me cansé de meter hojas de vida, ya yo me cansé de... Mire, usted se podrá ver cansado, pero deje que el man se monte en la barca para que vea lo que va a pasar, para que vea la multiplicación que va a venir. En donde antes tocabas y no te abrían, se te van a abrir. En donde antes intentabas vender y no vendías, ahora vas a vender. En donde antes no había cómo construir y estaba destruido, el Señor te va a construir. Yo no sé si alguien está entendiendo. El Espíritu Santo te va a mostrar de qué forma necesitas tener a Jesús en la barca, y son diferentes situaciones. En la primera Él no estaba y vino la tormenta, pero de una forma sobrenatural caminando llegó, pero no fue el que caminara sobre el mar que cambió la tormenta. O sea, no te sorprendas con las cosas sobrenaturales que te van a ocurrir. No te distraigas, mételo en la barca, que eso es lo que va a calmar realmente la tormenta. Se lo transfiero, ese es el primer punto, le estoy haciendo un resumen. El primero: no se vislumbre porque le salió el trabajo que estaba esperando. Usted no sabe qué es el problema de los cristianos, nos metemos con Dios firme, pero Dios nos sorprende con algo y ya no tenemos tiempo para Dios, y ya estoy ocupado. No se sorprenda con lo sobrenatural, deje que le entre su barca, porque es donde la tormenta se va a calmar. En la segunda, Él estaba dentro de la barca, durmiendo, pero estaba. Y no dormía por flojo, Él dormía porque había delegado sobre los que estaban la autoridad para solucionar cualquier problema. El Señor te dio la sabiduría para saber cómo manejar esa situación que me estás pidiendo y te estás volviendo loco o te estás volviendo loca porque no sabes qué hacer. Tú sí sabes qué hacer. Calma, yo estoy en la barca, te dice el Señor. Y en esta, con Pedro, el no solo que esté en la barca, sino permitir que Él use tu barca, o sea, tus recursos, tus herramientas, no sé, para que Él la use, para que su reino se siga extendiendo, va a traer una multiplicación sobrenatural que no te va a caber tanta bendición en esa barca. El pescado era su materia, era su producto terminado. El pescado era la victoria de un pescador, es la victoria de un pescador. Cuando sale, inclusive salen grandes y lo muestran como un trofeo. El Señor me decía: los que me presten su barca, los que me presten su barca van a tener abundancia de trofeos, abundancia de glorias, abundancia de bendición, abundancia tanto que no va a caber en su barca tanta bendición. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, lo recibo, esto es para mí, esto no es para mí.
Padre, yo quiero colocar delante de tu presencia estas barcas, Señor. Wow. Yo veo en mi espíritu unos tremendos yates, unas barcas que parecen unos tremendos cruceros, Señor. Pero que por muy grandes y hermosos que parecen, que el mundo los ve, necesitan que tú estés ahí arriba, Señor. Necesitan que la tormenta se calme, porque por muy grande que sea el barco, por muy grande que sea un crucero, una tempestad desde el barco en el mar, Señor, da temor. Y sé que muchos han venido una tormenta a destruir sus familias, a destruir relaciones. Muchos les ha venido una tormenta con exámenes y enfermedades aparentes y reales. Padre, pero también veo, Señor, algunos barcos que no son unos yates, no son unos cruceros. Algunos veo una chalupita, una canoa, Señor. Y qué bello eres tú, Señor, que sé, Padre Santo, que no importa si nuestra barca es una canoita pequeña. Porque si en esta canoa pequeña estás tú, Señor, estamos más seguros que los que están en un crucero y no te tienen a ti, Señor. Permítanos tener la dimensión, Señor, la fe de entender que el punto no es la barca, lo grande o lo pequeña, sino que tú estés en ella. Porque cuando tú estás en ella, tú puedes hacer de lo pequeño algo muy grande. Tú puedes hacer de lo grande algo duradero. Tú puedes hacer de lo hermoso algo perfecto. Y yo creo que es lo que estás haciendo en cada barca que está aquí representada, Señor. Yo te pido que coloques en esa barca el que necesite compañía en esa barca. Coloca al compañero de esa barca. Coloca la compañera de esa barca. Los que ya tienen esa compañía, pero se ha vuelto una tormenta, no de afuera, sino la de adentro de la barca. Que también los visites y que esa tormenta interna que hay en sus familias se acabe. Padre, que todo de lo que tengan escasez, tú los sorprendas con abundancia. Que de todo, Señor, de lo que ellos sientan que carecen, tú puedas mostrarte, Señor, como ese Dios proveedor, que no deja a sus hijos abandonados y que les da aún más de lo que necesitan. Yo bendigo cada familia. Yo bendigo cada persona que está aquí conectada, Señor. Porque esto quiere decir que ellos te tienen en tu barca. No solo escuchan tu palabra, sino que te tienen en su barca. Por eso te pido, Espíritu Santo, que los sorprendas gratamente. Padre, yo te pido que te lleves toda tempestad, que te lleves toda ola, que te lleves toda inseguridad, todo temor que haya en sus corazones. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo declaro, Señor, que tendrán un resto de semana victorioso, victoriosa. Yo creo, Señor, que te vas a glorificar. Yo creo que en muchos, wow, gracias Espíritu Santo, en muchos te van a ver caminando sobre el mar. Además, vas a calmar la tormenta. Y como si fuera poco, vas a multiplicarle los peces. Gracias, Señor, porque sé que así lo harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén.